Retomando temas anteriores, en esta ocasión hablaremos de la anatomía microscópica de los riñones. Ya hemos hablado de cosas importantes como su anatomía macroscópica, sus relaciones y cómo la compresión de una de sus estructuras puede crear un síndrome muy característico con propiedades particulares. Pero bueno, sin mayor preámbulo, comenzaremos. El parénquima renal, que es el tejido propio de los riñones, está conformado por dos cosas importantes. Por la corteza renal, que es la parte externa de los riñones, claro, debajo de la cápsula renal, y por la médula renal. La corteza renal posee una serie de estriaciones que emanan desde la médula renal y que se conocen como rayos medulares. Estos rayos medulares están conformados por túbulos rectos y el conducto colector de un grupo de nefronas que drenan en él, además, claro, de tejido conectivo asociado. Entre los rayos medulares se encuentran los laberintos corticales, conformados también por tejido conectivo y además por corpúsculos renales, túbulos contorneados y túbulos conectores de las nefronas. Cada nefrona y su conducto colector conforman una estructura denominada túbulo urinífero. Las pirámides renales que conforman la médula renal se caracterizan por contener túbulos rectos, conductos colectores y una red de capilares especial. La papila renal presenta un extremo conocido como área cribosa, ya que está perforado por la desembocadura de los conductos colectores. Cada pirámide renal está dividida en una médula externa que está continua a la corteza y una médula interna. La médula externa además se subdivide en una franja interna y una franja externa. La importancia de esto radica en que las asas de Henle varían de longitud dependiendo del tipo de nefrona, llegando a diferentes niveles de la médula. Y bueno, si has llegado hasta este punto del video, suscríbete a MedFields y te aseguro que vas a aprender muchísimo. Continuando con el tema, cada pirámide medular y tejido cortical asociado constituye un lóbulo del riñón, por lo que la cantidad de lóbulos en el riñón es igual a la cantidad de pirámides medulares. Lo común es que sean de 8 a 12 lóbulos del riñón. Un lóbulo está compuesto por un conducto colector y todas las nefronas que drenan en él. Además, los lóbulos del riñón se subdividen en lobulillos, compuestos por un rayo medular central y el tejido cortical circundante. La nefrona es la unidad estructural y funcional fundamental del riñón, y cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas. A grandes rasgos, la nefrona está compuesta por un corpúsculo renal y por un sistema de túbulos. El corpúsculo renal es el segmento inicial de la nefrona y está formado por el glomérulo, que es un penacho de capilares rodeado por una estructura epitelial llamada cápsula de Bowman. Aquí fluye la sangre a través de los capilares glomerulares y se filtra para producir el ultrafiltrado glomerular. Los capilares glomerulares son irrigados por una arteriola aferente que entra y son drenados por una arteriola eferente que sale, que después se ramifica para formar una nueva red de capilares que irrigará a los túbulos renales. El sitio donde la arteriola entra y la arteriola eferente sale se denomina polo vascular. En el lado opuesto a este sitio se encuentra el polo urinario. Después continúan los túbulos renales, que se dividen en un segmento grueso proximal compuesto por el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal, un segmento delgado que constituye la parte delgada del asa de Henle, un segmento grueso distal compuesto por el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Existen diferentes tipos de nefronas dependiendo del lugar en el que se encuentran en el parénquima renal y de la longitud de sus asas. Las nefronas subcapsulares o nefronas corticales presentan sus corpúsculos en la parte externa de la corteza. Estas tienen asas de Henle cortas que se extienden solo hasta la médula externa. En las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado por una red extensa de capilares peritubulares. También están las nefronas yuxtamedulares, que presentan sus corpúsculos renales cercanos a la base de una pirámide medular.
Además, tienen asas de Henle largas que descienden hasta la médula interna de la pirámide. En estas nefronas, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa y después se dividen en capilares peritubulares especializados llamados vasos rectos, que se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. Por último están las nefronas intermedias o nefronas mediocorticales, que presentarán sus corpúsculos renales en la región media de la corteza y sus asas de Henle son de una longitud intermedia. Ahora estudiaremos con exactitud o con detalle la estructura de la nefrona, comenzando por describir su primer túbulo, el túbulo contorneado proximal. Este túbulo es el que continúa al corpúsculo renal y recibe el ultrafiltrado glomerular. Posee un epitelio cúbico simple con borde en cepillo, es decir, con unas microvellosidades largas que le permiten una mayor absorción a comparación de los demás túbulos de la nefrona. Se continúa con el túbulo recto proximal, también llamado rama descendente gruesa del asa de Henle, que desciende desde la corteza hasta la médula, pero no posee células tan especializadas para la absorción, ya que tienen un borde en cepillo menos desarrollado, pero de igual forma tienen un epitelio cúbico simple. Después continúan los segmentos delgados del asa de Henle, la rama descendente delgada del asa de Henle y la rama ascendente delgada del asa de Henle, que varían en su longitud dependiendo del tipo de nefrona. Estas dos tienen diferentes tipos de epitelio dependiendo del tipo de nefrona y del segmento del que se está hablando, pero en general domina el epitelio plano simple. De estos segmentos delgados del asa continúa la rama ascendente gruesa del asa de Henle, también denominada túbulo rectodistal, que poseen microvellosidades menos desarrolladas que en el túbulo contorneado proximal y que asciende de la médula hasta la corteza para alcanzar la proximidad del corpúsculo renal que le dio origen. Este segmento entra en contacto con la mácula densa cerca del polo vascular del corpúsculo renal y posee un epitelio cúbico simple. Además, se divide en una porción medular y en otra porción cortical y se continúa como el túbulo contorneado distal. Este túbulo posee un epitelio cúbico simple, pero que carece de un borde en cepillo bien desarrollado, y le sigue el túbulo conector, que va desde un epitelio cúbico simple a un epitelio plano simple y, dependiendo del tipo de nefrona, puede ir directamente hacia el conducto colector o, en su defecto, juntarse con más túbulos conectores para ir al conducto colector. El conducto colector se divide en conducto colector cortical y conducto colector medular y van en transición de su epitelio desde un epitelio plano a un epitelio cúbico y ya en la papila renal un epitelio cilíndrico. Hay que destacar que existen dos tipos de células del conducto colector. Están las células claras o principales del conducto colector, que poseen relativamente pocas microvellosidades cortas, y las células oscuras o células intercalares, alfa y beta, que sirven para secretar o ácido o bicarbonato para mantener el equilibrio del pH del medio interno. Y bueno, esto ha sido todo de la histología renal y continuaremos con un segundo video, una segunda parte, donde detallaremos más estructuras de la nefrona, lo más importante, claro. De verdad espero que te haya gustado este video, te haya servido y que te suscribas a nuestro canal para seguir aprendiendo. Hasta la próxima.